Presentar en estos momentos a dos amigos de esta familia Sin Censura. Esta mañana tuve la oportunidad de conversar con Rodrigo Benedit, economista experto en temas energéticos, quien ha publicado una columna de opinión en el Washington Post que me parece muy importante. Y si seguimos abordando el tema de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que estar en la mesa del debate, del análisis. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Sin Censura nuevamente. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Y de nuevo mi solidaridad por lo que te ha ocurrido este día. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Y también quiero agradecer la solidaridad de Jorge Gómez Naredo, el coordinador del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX y analista político, miembro de esta familia Sin Censura, quien públicamente presto ha estado a posicionarse, a opinar sobre esta situación. Te agradezco, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Vicente, Rodrigo. Pues sí, es una solidaridad enorme. Yo sé lo que significa, bueno, lo que significa que te den estos golpes tan terribles. En Polemón lo hemos sufrido con la publicidad de Google, que nos trataron de aplastar completamente hasta quitárnoslas, y siempre te da un bajón terrible, ¿no? Que tú estás trabajando mucho con un esfuerzo que haces para ser completamente independiente, y estos golpes que son terribles, y además que la censura venga de parte de estos canales, de estas plataformas y de la gente que denuncia en estas plataformas. Así es que, pues un abrazo muy fuerte, querido Vicente, y pues a echarle ganas, porque esta batalla, pues no la tenemos que perder por ningún motivo. No la pueden ganar esos, mi querido Jorge Gómez Naredo. A ver, hay mucha controversia en torno a la iniciativa de reforma eléctrica. Ahora los plurales, los senadores plurales, pues dicen que tienen dudas. Yo digo, pues, ¿qué dudas pueden tener esos que estaban o en el poder, o que legislaban, o que hacían el caldo gordo a los pasados gobiernos? Por ejemplo, Germán Martínez, Gustavo Madero. Que no les quede claro lo nociva que era la reforma energética de Peña Nieto, me parece una grosería, Rodrigo, por lo que nos expusiste temprano hoy. ¿Cómo ves a estos hipócritas? Bueno, lo que están haciendo es tratar de ponerse en la escena política nuevamente, pero a costa de algo muy importante, que es la industria eléctrica nacional y el futuro del suministro, el abastecimiento de la energía para todos los mexicanos. Es decir, están prácticamente, y como lo vimos también con la mesa pasada que ahí mostraste en el programa, están viendo cuánto le va a tocar para votar en contra de la iniciativa. Están en pleno chantaje. En pleno chantaje también estos que estuvieron en la sede nacional del PRI, mi querido Jorge Gómez Naredo. No hay un tema más importante, creo yo, y me corriges si tú piensas de otra manera, que la reforma eléctrica para estos personajes: Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, y ya lo decía también hace unos minutos, pues estos siguen pensando muy machitos que solo los hombres debemos de estar en la mesa del diálogo y del análisis del futuro de México. Ni una sola mujer en esta reunión de la alianza putrefacta del Va por México. Sí, pues ellos tratan de... Yo pienso que la reforma eléctrica es uno de los puntos esenciales de este gobierno. Creo que desde que se aprobó la reforma energética con Enrique Peña Nieto, pues ellos en este pacto por México y en todo el conjunto de reformas que aprobaron a principios del sexenio, pues a la que más le apostaban era la reforma energética. Y entonces esto, pues es como lo mencionó bien en su artículo del Washington Post, que lo citabas antes, Rodrigo, pues era esta cuestión de arreglar la reforma fallida de Enrique Peña Nieto. Entonces, es una batalla importantísima, y creo que es una de las batallas fundamentales. El gobierno de Andrés Manuel, y desde siempre, la apuesta de este movimiento, pues es en una defensa
de las riquezas energéticas del país, de las riquezas que existen y de la soberanía en todos los sentidos. Entonces, me parece que el punto esencial, pues es uno de los puntos esenciales o de los más importantes que hace esta reforma energética, que además es combatir la corrupción que existe en el sector, y pues por eso están ellos tan enojados, porque están en contra de esta reforma. Creo que es una de las grandes batallas que se está dando y que se va a dar en este sexenio, en esta segunda parte del sexenio, y pues ellos van a ir con todo y van con todo. O sea, si nosotros leemos prácticamente buena parte de los medios de comunicación y de los opinadores y de los comentócratas, pues están indignadísimos. Hoy, por ejemplo, en la columna del Universal de Valeria Moy, está la directora del IMCO, pues decía, ¿cómo es posible que se atrevan a hacer esto? Las empresas pagan poca electricidad, Oxxo, pero qué bueno que las pagan. Lo que queremos es que no paguen más. Entonces, toda esta narrativa que están estableciendo, este discurso en contra, pues demuestra la importancia que tiene la reforma eléctrica y la batalla que se va a dar, porque al fin y al cabo, lo que va a suceder, pues es que los votos de los diputados, y por eso, como lo mencionaba también Rafa, pues ahora están viendo, ¿no? O sea, de cuánto les va a tocar en este voto votar en contra de la reforma, y creo que eso es lo que están en este momento realizando los grupos empresariales representados por Claudio X González y por el exdirector, creo que el director de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y pues los partidos políticos. ¿Cómo percibes, Rodrigo, al presidente Andrés Manuel López Obrador con esta iniciativa? Él habla mucho de Lázaro Cárdenas del Río. El doctor Jalife, Alfredo Jalife, polémico, puede uno estar en favor o en contra de sus posturas, decía que si se cristaliza la reforma eléctrica, Andrés Manuel López Obrador sería algo así como el nuevo Lázaro Cárdenas del Río. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Bueno, lo que hace Andrés Manuel es tener una lectura muy buena de la actualidad en el mundo. Lo que propone hacerse con la iniciativa eléctrica, pues básicamente es tener seguridad energética, autosuficiencia y un abastecimiento continuo, cosa que en estos momentos otros países llamados de primer mundo, pues están padeciendo muchísimo. Y yo creo que el doctor Jalife hablaba de Andrés Manuel como un próximo Lázaro Cárdenas, por así decirlo, en términos de litio, porque también existe una lectura interesante de lo que hace el presidente Andrés Manuel con la nacionalización del litio como bien estratégico propiedad de la nación. Lee perfecto cómo viene la transición energética, lo necesario que va a ser el carbonato de litio para hacer estos dispositivos de almacenamiento de energía que vienen de fuentes renovables, como son el sol o la solar, los vehículos eléctricos que van a surgir, que un vehículo eléctrico, un modelo S de Tesla ocupa lo que de carbonato de litio lo mismo que 10,000 teléfonos celulares. Entonces, cuando el general Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y la industria petrolera en México, pues no habíamos descubierto Cantarell. Cantarell surgió después y de ahí México se convirtió, por lo menos transitoriamente, en una potencia petrolífica y de ahí se financiaron muchas de la infraestructura nacional. Por eso es que es importante, primero, la iniciativa del presidente, pero ¿de dónde viene? Viene de una lectura muy importante de la actualidad y de la tendencia que viene en el mundo hacia la transición energética, y sobre todo lo hace para evitar que el extractivismo, hoy que es 12 de octubre, que muchos celebran un día colonial, bueno, el oro y la plata que se extrajo en el periodo neoliberal, o sea, es casi 500 veces lo que en 300 años de conquista se realizó. O sea, para que te des cuenta del saqueo que tuvieron las empresas extranjeras todas, bueno, alguna, no, hay Grupo México que de Bayeres que anda por ahí, lo que hicieron con las concesiones a partir del 92 y el salinismo, bueno, eso se tiene que evitar a toda costa con el litio,
y no hay mejor momento que este. Mi querido Naredo, lo más repugnante es ver a personajes como Felipe Calderón opinando en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando sabemos que Felipe Calderón literalmente se va de la presidencia y se tira a los brazos de Iberdrola. Son estos intereses inconfesables muchas veces los que le están metiendo el ruido, ¿no?, a la gente, y creo que amerita explicarle, desmenuzarle a la gente todo esto de lo que hablamos, porque si no, si dejamos que los medios tradicionales informen o desinformen, pues ahí nos vamos todos, ¿no? Sí, no, indudablemente creo que hay actores políticos que están defendiendo y que van a defender siempre. No solamente porque están en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque no coinciden con él, porque les parece que es un gobierno populista y todas estas cosas que manejan, sino también porque hay intereses muy fuertes detrás, ¿no? O sea, hay intereses empresariales, hay intereses de grupos que quieren que continúe la situación como hasta hoy está. Entonces, pues hay una campaña muy fuerte en contra de la reforma eléctrica, burlándose de ella, diciendo que esto va a ir al pasado, mencionando que Andrés Manuel es un tipo que no entiende la nueva realidad, cuando es, pues yo creo que lo contrario, ¿no? Que la entiende perfectamente, como lo acaba de mencionar Rodrigo, y pues han estado y van a estar en los medios de comunicación, y creo que en los medios de comunicación tradicionales todos los espacios se van a abrir para las críticas hacia la reforma eléctrica de Andrés Manuel, y va a haber espacios muy, muy pequeños, pero creo que sí hay una cuestión que es muy importante y que es la difusión de lo que se está jugando. Hay otra cuestión que es el manejo político de la reforma, es decir, cómo va a hacerle Morena, cómo va a hacerle Andrés Manuel para que se apruebe. Y lo que sucedió hace una semana con esta conferencia de prensa, donde prácticamente pues lanzó el anzuelo a los diputados del PRI, y que ahora, por ejemplo, en esta reunión y en esta foto, que muy interesante la comparte Alito, pues es así como que nosotros no nos estamos saliendo del Huacal, sino que estamos aquí, y en la primera, o sea, si uno analiza la foto esta que difundió el dirigente del PRI, pues como la primera foto aparece ahí Claudia X González, muy sonriente, como miren, no se me están saliendo del Huacal, los tengo bien manejados a todos, ¿no? Incluso en jerarquías, ¿no? Después aparece el del PAN, después el del PRI, y al final ahí casi ni se ve lo del partido político en vías de desaparición, que es el PRD. Entonces, creo que se están haciendo muchos elementos importantes, se están jugando políticamente, y creo que hace falta uno que me parece que es fundamental, y que es la presión social. Y yo creo que hacia eso va enfocado esta nueva movilización que está llamando Andrés Manuel el 20 de noviembre, si no mal recuerdo, y también una que anunció que es para el 1 de diciembre, que creo que es algo que es fundamental, es decir, la concientización de la población para luchar por nuestra soberanía, para luchar por esta reforma eléctrica que nos regresaría parte de lo que han saqueado durante muchísimos años, y creo que eso es un elemento que va también a impactar en todo lo que se va a estar decidiendo respecto a si se aprueba o no se aprueba esta reforma. Rodrigo, creo que bien le caería a Margarita Zavala, que por cierto es diputada federal, la ex primera dama de México, la esposa de Felipe Calderón. Bien le caería a Ricardo Anaya, el ex legislador, dice que recibió moches, 6.8 millones para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y ex candidato presidencial, pero que es muy bueno subiendo videos basura con sus opiniones sobre todo, el todólogo Ricardo Anaya. Bien les caería leer lo que publicas en el Washington Post, y no es cebollazo, Rodrigo, porque por ejemplo, hace unos días, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antier? Ayer, antier, publicó en el Universal Margarita Zavala, la Comisión Federal de Electricidad o los mexicanos, así la titula su columna,
Y dice, la Comisión Federal de Electricidad de los mexicanos, esa es la disyuntiva que le presentaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y el presidente optó por fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y no al consumidor. Por lo tanto, no miró a los mexicanos. A quien sí vio y atendió fue al director de la comisión, que una vez más lo engañó. ¿Cómo ves, Rodrigo? Bueno, esta columna de opinión de Iberdrola, firmada por Margarita Zavala, tiene pues, muchos conceptos erróneos, ¿no? Primero lo que dice es que los costos de la CFE lo vamos a pagar todos los mexicanos. Lo que le tenemos que decir a la señora es que ya las pérdidas en transmisión y distribución de energía que vienen de contratos de interconexión legados de la reforma, los pagamos los mexicanos. O sea, las ganancias de la empresa en donde su esposo forma parte del consejo de administración, un consultor externo además, pues la pagamos ya los mexicanos. Las pérdidas también de mercado que tenemos por la CFE a través de suministro básico, por no poderle comprar a nuestras propias generadoras y tener que comprarle a las plantas de Iberdrola, pues ya las pagamos los mexicanos a través de los subsidios que damos. Los costos de distribución que ocurren en este momento sobre calentamiento de la línea, porque hay un desorden, por ejemplo, con colocación de parques eólicos y solares en Tamaulipas, impulsados justo por esas empresas españolas, ya los pagamos los mexicanos. También dice que al director de la CFE le estorba la regulación, pero bueno, lo que tenemos en este momento, de hecho lo que pasó en 2013 es la desregulación del mercado eléctrico nacional, la desregulación de la generación. Y no es cierto, es decir, la CRE es un regulador independiente creado como una figura por la reforma de 2013, pero hay muchos ejemplos mundiales de otro tipo de reguladores. El regulador ministerial, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la CRE a partir de la iniciativa eléctrica del presidente López Obrador? Así, este ejemplo se tiene, por ejemplo, en Países Bajos. Países Bajos tiene un regulador ministerial. Alemania, que tanto es admirado por la oposición mexicana, tiene un regulador ministerial que está subsumido en la Secretaría de Economía o en el Ministerio de Economía de Alemania. Y así como para ir desmintiendo cada uno de los enunciados que le dictaron a la diputada, pues se ocuparía bastante tiempo. Pero lo que sí hay que dejar muy claro es que por lo menos, si le queda un poco de decoro y dignidad a la diputada, tendría que excusarse, pues ya digamos que de la discusión no le vamos a quitar su derecho a libertad de expresión, pero sí de la votación de la iniciativa, porque está en un claro conflicto de interés, ya que el expresidente Calderón, y bueno, y la secretaria de Energía del presidente Calderón, que forma parte del equipo de México Libre, pues son empleados, así como tal, de una empresa que está en contra de la iniciativa presidencial. Buen punto, Rodrigo. Debería de excusarse de la votación Margarita Zavala y que quede claro y que se oiga fuerte y lejos. ¿Con qué reflexión cierras, Jorge Gómez Naredo? Pues que esta reforma es una de las reformas más importantes que se tiene que hacer desde los medios no tradicionales, desde los espacios que siempre han buscado una información muchísimo más directa y desde las personas que están en estos medios, pues hacer algo para combatir esta guerra sucia que existe, estas campañas de desprestigio que se han emprendido. Y me parece también que ya es tiempo pues de la movilización, ¿no? La movilización social creo que tiene y va a tener un peso muy importante, especialmente en la forma en cómo van a decidir ciertos diputados, no del PAN, porque no creo que del PAN voten a favor, pero sí del PRI e incluso del PRD. Y creo que es algo importante que se debe de establecer, porque al final creo que esta iniciativa plantea
algo que es radical en el sentido de cómo se venían dando cómo se montó este sistema neoliberal, estos espacios del neoliberalismo, y creo que es algo que se necesita con toda fuerza, pues, desmontar esta poca información que existe o mala información que existe o desinformación, y por otro lado la movilización social, que es uno de los mecanismos que el movimiento que ha encabezado Andrés Manuel durante muchísimos años ha utilizado una y otra vez, y creo que es momento, me parece, que exista, que la gente esté en las calles, que la gente esté protestando, que la gente esté indignada y que la gente esté exigiendo a sus diputados votar por algo que me parece beneficiaría mucho al país. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿en dónde te apoyan? ¿En dónde te buscan? ¿En dónde te comparten en redes sociales? Bueno, pues en Polemón estamos ahí haciendo un esfuerzo importante, polemón.mx, revista Polemón en redes sociales. A mí estoy como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo. Y pues también estamos distribuyendo el periódico Regeneración, y que va a haber un especial pronto, yo creo que el próximo mes, acerca de la reforma eléctrica. Y bueno, pues espero que se esté repartiendo en muchísimos lugares. Que así sea, mi querido Jorge. Muchas gracias por tu solidaridad y por tu generosidad. Y Rodrigo Benedit, ¿en dónde te buscan a ti? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En dónde te pueden leer? Bueno, ahí en redes sociales estoy en Facebook y en Instagram como Rodrigo Benedit, y en Twitter, que es donde más actividad tengo sobre este tema, como RO Benedit con TH al final. Y bueno, voy a estar publicando diferentes artículos en algunos medios para que, como dice Jorge, ir desmintiendo cada una de estas falsedades que la oposición está vertiendo sobre la iniciativa presidencial. Y te Pues agradezco mucho, y nuevamente mi solidaridad contigo y con tu equipo. gracias, Rodrigo. Espero que nos tomes en cuenta para hacer uno de esos espacios en los que opines, en los que desmenuces estos temas de los que tú eres experto. Es economista experto en temas energéticos, Rodrigo Benedit, y Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista político, colaborador de Polemón MX y miembro de esta familia sin censura. Muchas gracias. Que pasen excelente noche.